para encontrar la salvación. Anteriormente, pues les hablé del trabajo que Dios nos ha comisionado. Y de esta gran comisión, pues está la predicación de la palabra. Y esto es la manifestación de las verdades escritas en la Biblia, que están dadas precisamente para que nosotros podamos conocer a Dios, podamos conocer sus preceptos y vivir en ellos. Nuestro deber como creyentes es saber precisamente cómo compartir el mensaje del Evangelio. Y para esto necesitamos conocer cuáles son las verdades básicas que debemos comunicar para que alguien pueda tener un encuentro con Jesús. Precisamente como recomendaba el apóstol Pedro diciendo, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Es decir, cuando nosotros estemos ante alguna persona, ¿verdad? Nosotros debemos estar preparados, ¿verdad? Para saber qué es lo que le vamos a decir. Necesitamos saber defender nuestra fe. El por qué creemos lo que creemos, por qué decimos lo que decimos y por qué vivimos como vivimos. Claro, aquí Pedro nos recomienda que esto lo tenemos que hacer tranquilamente, ¿verdad? Con mansedumbre, con reverencia, ¿verdad? Tenemos que respetar a las personas con las que estamos tratando, porque es importante que nosotros demos una razón de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Entonces, es obligatorio, ¿verdad?, que nosotros manejemos estas verdades básicas para que nosotros las podamos compartir con las personas. Y precisamente por eso les decía que este estudio es muy, muy importante, porque este estudio nos va a dar las herramientas básicas para que nosotros podamos hablarles a las personas de Jesucristo. Ellos necesitan oír algo. Claro, la Biblia está llena de mensajes, ¿verdad? La Biblia está llena de enseñanzas, pero hay cosas básicas que nosotros tenemos que entender y después tenemos que compartir. Desde luego, como creyentes, tenemos que reconocer que este es un trabajo de Dios. O sea, esta es una obra del Espíritu Santo. Nosotros simplemente debemos tener la conciencia de que nuestro papel es el de voceros. Nosotros somos los voceros y los embajadores de un trabajo que Dios va a hacer en las personas a través de el Espíritu Santo. Fíjate cómo dice en 2 Corintios 5:20. Aquí Pablo les está precisamente recordando esta verdad a los corintios y les está diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Alguien que representa a alguien, ¿verdad? Así que nosotros estamos representando a Cristo. Somos embajadores de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa en el momento que nosotros le hablamos a una persona de Cristo? Dice, es como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿verdad? Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, fíjate la importancia de este trabajo. Es Dios usándonos a nosotros como sus voceros, como sus embajadores, como sus representantes, ¿verdad? Pero es como si Dios rogase a través de nosotros. Y Pablo dice, por esta misma razón, les decimos a ustedes, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios.
Entonces, el objetivo de nuestra evangelización será lo que la Biblia llama la conversión. Este fue el llamado de Juan el Bautista, a quien podemos ver como el prototipo de lo que sería el trabajo del creyente en el Nuevo Testamento. Es decir, alguien que lleva a otra persona al conocimiento de Cristo. Sabemos, ¿verdad?, que Juan el Bautista era el hijo del sacerdote Zacarías y de su esposa Elizabeth, pero no tenían hijo, dice la Escritura, ¿verdad? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Sin embargo, como nos platica Lucas, nos dice que Dios respondió a sus oraciones y Juan vino a ser el regalo de Dios a esta pareja sacerdotal. Fíjate, dice en Lucas 1, del 13 al 16, lo siguiente. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Entonces, aquí estamos viendo cómo el ángel le está diciendo a Zacarías cuál iba a ser el objetivo de este milagro que Dios le había concedido a esta pareja que no podía tener hijos. Porque ya estaba pensando en que Juan haría que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor Dios de ellos. Entonces, así como Juan fue un testimonio para su pueblo del mensaje de Dios, de la misma forma nosotros debemos serlo para el nuestro. Cuando Juan comenzó su ministerio, él decía cosas como: yo soy la voz, ¿verdad?, de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, él se consideraba como esa voz que había salido del desierto, ¿verdad?, porque ahí vivía, precisamente para proclamar un mensaje. Enderecen el camino del Señor. Enderecen el camino del Señor. Y bueno, podemos leer en los evangelios cómo él más adelante presenta a Jesús como aquel que sería sacrificado, ¿verdad?, como el cordero enviado por Dios para quitar a través de su sacrificio expiatorio el pecado del mundo. Es decir, aquí vemos este prototipo del mensajero que va a proclamar ante las personas, ¿verdad?, ante su pueblo, las verdades de Jesucristo. Aquellas personas que estaban entendidas en lo que eran las fiestas, dadas las fiestas del Mesías, ¿verdad? Ellos sabían de qué se trataba la Pascua, y por eso él presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces vemos que él está predicando. Él está predicando quién era Jesús y cuál iba a ser su trabajo. Una definición llana y sencilla del diccionario nos diría que una conversión es la transformación de alguien o de algo en cierta cosa que antes no era. Esta es la definición de conversión. Transformación de alguien o de algo en cierta cosa que antes no era. En pocas palabras y aplicada a nuestro mensaje, Dios quiere precisamente que nosotros nos dejemos transformar por Él. Esto implica, ¿verdad?, cambiar nuestra vida, pero también implica cambiar nuestra situación ante Dios. La necesidad de la conversión hace evidente el hecho de que no vivimos de acuerdo a los preceptos de Dios, ¿verdad? Si no, entonces esta no sería necesaria.
Y por esta razón, precisamente necesitamos encontrarnos con Dios para que se lleve a cabo en nosotros el acto de la conversión. Leamos algunos versículos precisamente que nos hacen ver la necesidad de que nosotros nos convirtamos. Empecemos con Hechos 3:26, donde habla precisamente de que nosotros necesitamos convertirnos porque vivimos en maldad. Dice así en en Hechos 3:26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí vemos una necesidad. Nosotros necesitamos convertirnos de nuestra maldad. Pablo, dirigiéndose a los tesalonicenses, les dice en su primera carta, en capítulo 1, versículo 9, lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, otra vez esta palabra, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí habla, ¿verdad?, de que nosotros necesitamos dejar a nuestros ídolos. Y los ídolos no necesariamente, ¿verdad?, son estatuas de madera, de metal o pinturas. Porque para Dios, un ídolo es todo aquello que está en nuestro corazón robándole su lugar a Dios. Y entonces podemos hablar, pues, del ídolo del dinero, del poder, de mil cosas, ¿verdad? Entonces, aquí dice Pablo que es necesario que dejemos esta idolatría y nos convirtamos a Dios. Y aquí habla, ¿verdad?, porque es necesario que nosotros sirvamos al Dios vivo y verdadero. Y esta misma recomendación la da Lucas en Hechos 14, versículo 15, donde precisamente reitera esta verdad de que no se trata de cambiar por cambiar, se trata de cambiar para servir al Dios vivo. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, esta verdad de la conversión es precisamente con estos objetivos y finalmente de servir a Dios vivo. Y vayamos ahora a Hechos 26:18. Bueno, este versículo sí que viene cargadito, ¿verdad?, porque nos da mucha información acerca de la necesidad de la conversión. Dice así: para que abras sus ojos, para que se conviertan, aquí viene lo primero, de las tinieblas a la luz. Segundo, y de la potestad de Satanás a Dios. Tercero, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Y cuarto, y herencia entre los santificados. Es decir, aquí nos está dando la necesidad de la conversión. ¿Por qué? Para que abramos los ojos, para que salgamos de las tinieblas a la luz, para que salgamos del poder de Satanás, para que seamos perdonados y para que adquiramos la condición de hijos e herederos. Entonces, estamos viendo una serie de argumentos o de justificaciones por las cuales es necesario que nosotros que hagamos, que nos transformemos, que le pidamos a Dios que nos transforme para cambiar de lo que somos a hacer otra cosa completamente distinta. Y yo creo
que como información introductoria es suficiente para saber que necesitamos convertirnos a Dios. Sin embargo, conforme vaya desarrollando este tema, te darás cuenta de otras razones más por las cuales tú necesitas conocer a Dios y cambiar tu vida. Bueno, comencemos entonces. Si nosotros queremos hablarle a alguien de Cristo, debemos tener en mente tres verdades fundamentales, básicas, elementales, ¿verdad?, que las personas deben saber. En primer lugar, deben conocer la verdad de cuál es su situación ante Dios. Después tienen que conocer la verdad de lo que Dios hizo para remediar su situación. Y en tercer lugar, la verdad de lo que la persona debe hacer. Entonces, debemos de tener estos tres objetivos fundamentales y básicos en nuestra evangelización. Primeramente, ¿cuál es tu situación ante Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Dios para remediar esta situación? Y lo que a ti te toca hacer. ¿No? Y bueno, yo creo que el día de hoy vamos a ver solamente una, que es la verdad de tu situación ante Dios. En este punto, ¿verdad?, nosotros nos vamos a encontrar con pensamientos muy diversos que irán desde el extremo de pensar que hay gente en las nubes que se cree cuasi perfecta, hasta personas que están en la lona, ¿verdad?, y que tienen muy baja autoestima. En cualquier caso, debemos aclararle que para empezar, nosotros le vamos a mostrar lo que la Biblia dice de él. No nuestra opinión, ni la de nadie más, sino que le vamos a enseñar el cómo lo ve Dios y cuál es el diagnóstico que da de su vida. Por esta razón, es aconsejable que le mostremos a la persona los versículos en los cuales nos apoyamos para afirmar lo que les vamos a decir. Y si es posible, ¿verdad?, que los lea, lo cual sería mucho mejor. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Para que ella se dé cuenta que precisamente lo que se está diciendo es lo que la palabra de Dios dice, no lo que nosotros decimos. A veces es difícil porque las personas no trajen mis lentes o no saben leer muy bien y no se entiende. En fin, esto es algo que tú tienes que valorar en ese momento. Lo primero que la Biblia dice acerca de tu situación es que eres un pecador. Y voy a hablar como si me estuviera dirigiendo a una persona y le estoy explicando estas verdades, ¿ok? Entonces, vamos a mentalizarnos pensando que Jaime está hablando con una persona y le está explicando estas verdades. Bueno, entonces yo estoy con fulanito de tal y entonces lo primero que voy a hacer es abrir la Biblia en Romanos 3:23 y voy a decir, fíjate lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí hay dos verdades profundas. En primer lugar, dice la Biblia que has pecado. Yo no sé si, yo no conozco tu vida, pero esto es lo que Dios dice de ti. La Biblia dice, Dios dice que tú has pecado. Y
también agrega que esto ha traído por consecuencia que ha sido descartado para entrar en el cielo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir, ¿verdad? Esto quiere decir que el pecado es el obstáculo que te separa de Dios. Así, entonces, entendemos que si el pecado ha traído esta consecuencia entre tú y Dios, entonces el pecado es algo muy grave y desagradable para Dios. Esto se sobreentiende. Pablo le llama a esta separación muerte. Veamos qué dice Romanos 6:23 en la primera parte. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, aquí Pablo nos está enseñando que la consecuencia del pecado es que no vas a entrar al cielo. Y la segunda consecuencia del pecado es que es la muerte. La muerte física es la separación de la vida. Y el pecado produce la muerte, que es la separación de Dios. El pecado, es el causante de una muerte espiritual. Fíjate cómo el profeta Isaías lo ilustra. Lo ilustra de la siguiente manera en Isaías 59:2. Dice así, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Iniquidad es una forma de llamarle al pecado, pero haciendo énfasis en que somos injustos y sin moral. Entonces Dios nos enseña por medio del profeta que tu iniquidad ha marcado una división entre tú y un Dios que es santo. Y tus pecados han provocado que Él aparte su vista de ti y que no te quiera ni siquiera oír. Entonces vamos entendiendo que la persona está entendiendo que el pecado no es cualquier cosa, ¿verdad? No es aquello que las personas, pues, como todos lo hacemos, pues no va a estar tan mal, o lo hacen menos. Dice Pablo en Romanos 3, del 10 al 18, lo siguiente. Y este es el diagnóstico que Dios sigue dando acerca de nuestra situación. Acuérdate que en este momento estamos tratando con la primera parte de estos tres grandes rubros. Enseñarle a la persona cuál es la situación que tiene ante Dios. Y Pablo lo explica duramente en estos versículos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fuertes palabras, durísimas palabras. Pero esto es lo que eres para Dios. Pablo dice, así está escrito. Esta es la palabra de Dios y así está escrito para diagnosticar cuál es la situación del hombre, ¿verdad? No necesariamente tiene que coincidir con lo que tú piensas de ti mismo o lo que tú quisieras ser. Esta es la realidad de tu vida. Porque en menor o mayor grado, pero eres un pecador. Obviamente sí,
hay diferencias entre pecadores. Hay unos más pecadores que otros, pero finalmente todos somos pecadores, dice la Biblia. Ahora, si estás hablando con una persona sincera, que no está teniendo en ese momento una lucha interna para acallar su conciencia, si es una persona cuyo corazón Dios ha preparado para que reciba la semilla, quizás es una persona por la cual tú has estado orando, esperando esta oportunidad de presentarle la verdad del Evangelio. Y a lo mejor Dios ha preparado su corazón. Y en este momento, pues tú ya estás ahora sí que tratando de sembrar la semilla. Si esta persona está siendo receptora, ¿verdad? Esto bastará, todos estos argumentos, todo esto que leímos, todo este diagnóstico, bastará para que reconozca que es un pecador. Y entonces podrás avanzar al siguiente punto. Pero si este no es el caso, y la persona se cree buena, porque dice, como dicen muchos, es que no he matado a nadie, y mil excusas más, como si este fuera el único pecado, ¿verdad?, que se puede cometer. Si no, la persona no responde en este punto, vamos a tratar de hacer un esfuerzo más, y entonces será necesario llevarla ante el espejo de la ley. ¿Qué es el espejo de la ley? Esto quiere decir que debemos ponerlo cara a cara ante los 10 mandamientos de la ley de Dios expuestos en Éxodo 20, en Deuteronomio, y explicarle que estos mandamientos fueron dados precisamente para que nosotros nos diéramos cuenta de lo pecadores que somos. Pablo, en un lenguaje judicial, dice que él no sería culpable si no hubiera una ley que lo declarara culpable. Muy lógico. Fíjate cómo lo dice en Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, él concluye, si la ley de Dios ordena que no debo codiciar y codicio, entonces soy declarado como culpable de codiciar. Punto. ¿Por qué? Porque la ley de Dios dice que no debo codiciar. Entonces, podemos repasar con la persona, ¿verdad?, los demás mandamientos de la ley de Dios para descubrir su ineludible culpabilidad. Bueno, basta con hacer preguntas tales como, bueno, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, dijo Jesús. Bueno, entonces le podemos decir, ¿has amado a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y todo el tiempo? Otro mandamiento dice que no hay que mentir. Y le podemos preguntar, ¿has mentido alguna vez? ¿Has robado? ¿Has codiciado? ¿Has matado a alguien? Mira, y en este punto debemos recordar que la conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros va a estar de nuestra parte. Y si la persona, como te vuelvo a repetir, es sincera
es honesta, ella misma se irá dando cuenta de que realmente la ley lo declara culpable. Y podemos añadir algo más y decirle, recuerda que Jesús llevó el incumplimiento de estos 10 mandamientos al nivel del pensamiento. Es decir, Él dijo que si no has codiciado o matado físicamente a alguien, pero lo has hecho de pensamiento, igualmente has cometido estos pecados. Fíjate cómo lo expresó en Mateo 5, del 27 al 28. Está hablando Jesús, ¿verdad? Y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, aquí está llevando Jesús el incumplimiento de este mandamiento al pensamiento y no al hecho. Porque si lo has hecho en pensamiento, entonces Dios te puede acusar de adúltero. Y fíjate cómo dice también en Mateo 5, 22. Igualmente Jesús está hablando y dice, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¡Wow! Está llevando Jesús el problema del pecado a la intención, al deseo de hacerlo y ante algo que no necesariamente se tiene que materializar. Entonces podemos decirle a la persona, al examinar tu vida ante la ley de Dios, solo puedes concluir que has sido incapaz de cumplir con sus mandatos, empezando con el primero, y que Jesús dijo que era el más importante. Aún así, yo sé que hay peces muy escurridizos, ¿verdad?, que querrán escaparse de tus manos y dirán, ok, puedo admitir que no he cumplido con toda la ley de Dios, pero sí con la mayoría. Este es también uno de esos argumentos, ¿verdad? Este es un pensamiento muy común, pero debemos explicarle que el incumplimiento de un punto nos hace culpables de todos, porque cualquier falta nos hace infractores de la ley de Dios. Este es el punto, que somos infractores de la ley. Yo puedo ser un infractor de la ley de tránsito si me paso un alto, o si me paso un alto y si doy la vuelta en sentido contrario, y si voy a exceso de velocidad. El punto es que me hago infractor de la ley. Y este es el punto. Y fíjate cómo le dice Santiago en el versículo en 2, 10 y 11. Dice, fíjate, porque cualquiera que guardare toda la ley, vamos a suponer que hay alguien, ¿verdad?, que osa decir, no, como el joven rico, yo he guardado toda la ley, ¿verdad?, desde mi juventud. Okay. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendir en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
Y estamos hablando de la ley más sagrada que existe, que es la ley de Dios. Pablo dice lo siguiente en Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, una persona, para que no sea condenada, para que no sea candidata al infierno, para que no sea una persona excluida del cielo, dice que debe de permanecer en todas las cosas escritas en la ley. Entonces, las cosas se están poniendo difíciles. Y ahorita te voy a explicar por qué Dios las pone tan difíciles. Entonces, entendemos que nuestra obligación es cumplir toda la ley, no solo algunos mandamientos. Y si no lo hacemos, estamos quebrantando la ley divina. Si te das cuenta, Dios está apretando cada vez un poquito más la soga que ha puesto en nuestro cuello. Cada vez hay un jaloncito más, hay un jaloncito más. Y entonces vamos a entender a qué va Dios con todo esto. ¿A qué va Dios con todo esto que podría parecer un acorralamiento, verdad? Que sí lo es. Dios quiere enseñarnos la gran verdad de que todos somos pecadores, sin excusa. Más adelante, Pablo nos explica que la ley moral de Dios, sus 10 mandamientos y toda la escritura tienen exactamente la intencionalidad de acorralarnos, de encerrar todo bajo pecado, incluyendo todas las personas, incluyéndote a ti. Fíjate cómo dice en Gálatas 3:22. Mas la escritura, lo que hemos estado abriendo, enseñándole a esta persona, es la escritura. Dice más, la escritura lo encerró todo bajo pecado. Exactamente. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todo, Dios, la escritura, todo lo ha encerrado bajo pecado. Dios demanda perfección y santidad completa. Algo que jamás podremos alcanzar. Y así es. No hay forma de saltarnos las trancas. Dice Mateo 5:48 exactamente esto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, nosotros, si quisiéramos aspirar a llegar al cielo, tendríamos que cumplir toda la ley y ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Pero resulta que somos exactamente todo lo contrario. Resulta que somos pecadores y resulta que somos infractores cotidianos de la ley de Dios. Ok, si hemos llegado con éxito a este punto y nuestro prospecto ha reconocido que es un pecador, entonces podemos avanzar en forma natural al siguiente punto, que es el hecho de que entonces debe arrepentirse y pedirle perdón a Dios por sus pecados. Si no llegamos a este punto, no tiene ningún sentido seguirle dando el plan de salvación a alguien que no solamente es sincero, sino que es necio, que no quiere escuchar y que se está resistiendo a la revelación que Dios le está dando acerca de su situación ante Dios. En el libro de los Hechos, que es un libro donde se nos narra el desarrollo del cristiano primario, podemos ver cómo se llevan a cabo algunas conversiones y los requisitos que necesitaban
para ello. Dice en Hechos 3:19 lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos. Fíjense cómo es el orden, ¿verdad? Primero te arrepientes y luego te conviertes. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ok? Bueno, toda persona que se precie de ser cristiana debió pasar por este proceso: el reconocimiento de su condición de pecador, el arrepentimiento y el perdón de pecados para culminar con su conversión. Entonces, el perdón de pecados debe de llevarse a cabo solo en alguien que está arrepentido y que reconoce que ha pecado. Esto es muy importante porque no solo basta con un reconocimiento intelectual de nuestra falta, sino que debe ir acompañada del dolor y del deseo de no volver a fallar. Fíjate cómo dice en el Salmo 51, versículo 17. Dice: el sacrificio que sí deseas, le está hablando David a Dios, le dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Entonces, debemos explicar a esta persona que esto es algo entre él y Dios. No somos nosotros los que necesitamos reconciliarnos con Dios, porque nosotros ya lo hicimos, ya pasamos por este proceso. Él lo necesita hacer. Y entonces él debe de ver si realmente él tiene un espíritu quebrantado, si está arrepentido, y si él está quebrantado ante Dios, entonces Dios no lo va a rechazar. Ahora, si existe un verdadero arrepentimiento o no, solo Dios lo puede saber, porque nosotros no vemos el corazón de la persona. Quizá podemos ver alguna demostración emocional, ¿verdad? Que puede ser muy variada. Yo he visto personas que han terminado en un llanto profundo, hasta personas pues, que no son muy emocionales ni sentimentales. ¿Bien? Pero el punto es que nosotros no vemos el corazón. Pero entonces, por esta razón, no sabemos en realidad si la persona ha sido lo suficientemente humilde y sincera para arrepentirse verdaderamente. Ahora, si la persona dice que sí se arrepiente, y si está dispuesta, pues ahora sí que debemos continuar por fe, mostrándole el plan de salvación. Tenemos que explicarle que a cambio de su arrepentimiento, Dios está dispuesto a darle el perdón sin importar lo malo que él se considere o lo que haya hecho. Fíjate cómo dice en Isaías 1:18. Este versículo es precioso, ¿verdad? Y trae claridad a las personas que generalmente están muy cargadas de pecados porque pues han hecho cosas muy malas. Entonces debemos presentarles esta promesa de Dios que dice: venid luego, dice Jehová, venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, debemos decirles que el perdón de Dios es amplio y vasto, y solo Él tiene la capacidad de volver lo rojo de su pecado en la blancura del perdón. Y continúo con los siguientes versículos que están enseguida. Dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Dios así lo ha determinado. Finalmente, la persona debe entender que este momento en el que le estamos presentando el mensaje de Dios es algo muy serio, porque Dios lo está buscando y quiere extenderle su mano.
Pero esto no es a la fuerza. Dios le dice al pecador, si quieres, si escuchas, si estás dispuesto, entonces podrás obtener el fruto. Si no lo quieres hacer porque eres rebelde, eres necio o por lo que tú quieras, entonces no pasará nada. Seguirás igual con una condena sobre tus espaldas por causa de tu pecado. Como te dije antes, aquí es donde muchos se quedan a la mitad del camino, ya sea porque no aceptan que son pecadores o por este clásico que muchos dicen, yo no tengo nada de qué arrepentir. Y está bien, si no lo reconocen o no lo aceptan, no podemos forzar a nadie a arrepentirse. En ese momento, pues es mejor parar a estarle dando una información que no aprecie. Y entonces le podemos explicar que reconocer su pecado y el arrepentimiento es una condición indispensable para recibir la salvación de parte de Dios. Y como no está dispuesto a hacerlo, no se puede avanzar. Continuamos la semana que entra, si Dios lo permite. Mientras tanto, pues, hermanos, que Dios los bendiga